Hola gente hermosa, espero que estén muy bien dentro de lo que se puede estar bien en este contexto que estamos viviendo, con los asesinatos, con las torturas, con la excesiva represión del gobierno. Quise hacer este video un poquito porque siento que estamos mucho hablando de asamblea constituyente, de una nueva constitución para Chile, pero no hay información al alcance de la mano o menos técnica respecto a lo que estamos hablando finalmente. El presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados se expresaron esta semana indicando que el proceso constituyente ya se había iniciado. El vocero de la Corte Suprema dijo esta semana también que la Corte Suprema opina que necesitamos una nueva constitución escuchando el clamor popular. Solo falta que se refiera al tema el presidente de la República, pero dudo mucho que se vaya a referir a ello, porque justamente es la Constitución lo que ha asegurado todos sus negocios, lo que ha asegurado la perpetuación de un ideario político, de un ideario social eh, que fue el que nos gobernó durante la dictadura finalmente. Ahora bien, decíamos que la Constitución era todo esto, que era la ley más importante, que todo lo que esté por debajo de la Constitución, que básicamente es todo el Estado, es toda la ciudadanía, etcétera, se debe regir por esta norma. Las leyes tienen que estar de acuerdo con esta norma fundamental. El presidente no se puede escapar con los tarros, no se puede escapar con los tarros, diga lo que diga el gobierno actual. Por ende, es realmente importante que tengamos una constitución que refleje efectivamente lo que nosotros queremos de nosotros mismos como país. Desgraciadamente, la Constitución de 1980, así como todas las constituciones para atrás que ha tenido Chile, no fueron dictadas en contextos democráticos. Todas las constituciones fueron dictadas en momentos de no democracia, de autoritarismo. Es tanto así que, de hecho, la Constitución de 1980 ni siquiera prevé la posibilidad de reemplazarla por otra. Todo lo contrario. Se cuida a sí misma porque cuida este ideario de la dictadura. No obstante que no contemple formas de reemplazarla, la función constituyente existe, diga lo que diga nuestra Constitución. Así como decíamos, existe la función jurisdiccional, existe la función administrativa, existe la función constituyente. Nosotros tenemos derecho a decidir cómo nos vamos a gobernar. En ese sentido, se ha llamado a Asamblea Constituyente. Así dice el clamor popular. Pero básicamente los sistemas en que un país se da a sí mismo una nueva constitución son variados. En mi opinión, lo ideal sería que tuviésemos una asamblea constituyente o una convención constituyente. La convención constituyente es una instancia en que representantes de la función legislativa, diputados, senadores, más representantes de la sociedad civil, generan un proyecto de constitución que luego es votado por la gente. La asamblea constituyente es un poco más popular aún, por cuanto es una instancia en la que un grupo de personas representantes del país se juntan para redactar una nueva constitución. No hay normas ahí tan estrictas de si tienen que participar funcionarios, si tienen que participar legisladores, etc. Luego bueno, en la Asamblea Constituyente, perdón, o iniciado mediante un plebiscito en que nos preguntan si queremos una nueva constitución o no, y luego generando comisiones con estos representantes del país, de la sociedad civil sobre todo, generan un proyecto que va al Senado y que se propone al país mediante un referéndum de sí o no finalmente. Me parece a mí que es el ejercicio más democrático para escogernos una nueva constitución. Ahora, por otro lado, con la Constitución la verdad es que tampoco es tan fácil de leer. La verdad es que no nos queda tan claro por qué tenemos que cambiarla. Sabemos que tenemos problemas estructurales y sabemos cuáles son, pero no siempre nos queda tan claro qué tiene que ver la Constitución en este tema. Uno de los primeros problemas que tiene nuestra Constitución dice relación a la legitimidad. Como les decía, la Constitución
debiese nacer de la gente, de la nación toda. Pero la Constitución del 80 fue redactada en dictadura por una comisión escogida y avalada por la dictadura y votada a través de un plebiscito evidentemente fraudulento. O sea, ya de partida, aunque sea técnicamente buena en muchos puntos, de partida carece de legitimidad en cuanto a su origen. No podemos tener una constitución que no haya sido democráticamente creada. En segundo lugar, como la constitución fue dictada en dictadura y fue dictada con la intención de perpetrar una idea de país a través de un modelo económico, a través de un modelo social, a través de un montón de expresiones de esta ideología autoritaria, neoliberal, conservadora y corporativista que tenía esta gente. O sea, recordemos que uno de los ideólogos de la Constitución del 80 fue Jaime Guzmán, fundador de la tétrica Unión Demócrata Independiente, la UDI popular. Jaime Guzmán decía, respecto a los derechos humanos, ningún derecho humano es absoluto porque el ser humano no es absoluto. Los únicos derechos absolutos son los derechos de Dios, de un ser absoluto. Los derechos del hombre todos son susceptibles de limitación, sin excepción, partiendo por el derecho a la vida, que puede ser limitado o restringido por la pena de muerte. Estas ideas de Jaime Guzmán se ven expresadas, por ejemplo, en esta tontera que tiene la Constitución de proteger la vida del que está por nacer, que limita directamente con el derecho a la vida de la mujer. Lo sabemos. Tuvimos aborto ilegal hasta ahora, básicamente, y sigue siendo extremadamente normado, algo que debería ser decisión exclusiva de las mujeres. Lo mismo pasa con la libertad de prensa, lo mismo pasa con el derecho a manifestarse públicamente. De hecho, ¿qué es eso de pedir permiso para una manifestación? ¿Autorizar una manifestación o no? Las manifestaciones, lo único que debieran hacer la administración es asegurar que se pueda realizar en paz, pero no permitirla como si fueran patrones de fondo. Un tercer punto dice relación con la excesiva importancia que se le da a lo privado. Una nueva constitución debiese tener una conciliación entre lo público y lo privado. Una expresión de esto es, por ejemplo, el Estado subsidiario. El Estado no puede ejercer actividad económica a menos que ningún privado quiera, o a menos que sea de importancia así ya mega suprema y estratégica para la nación. ¿Qué implica eso? Que el Estado, en vez de asegurar una educación decente para todos, deja la educación a manos de los privados la convierten en un bien de consumo. Estuvimos marchando 10 años por eso. ¿Qué pasa con esto? La salud, las AFP, etcétera. O sea, ¿cómo es posible que el agua sea privada en Chile? Dejémoslo ahí. Otro de los puntos malos que tiene nuestra Constitución del 80 es que no genera mecanismos de representatividad real de la población. Recordemos que esta gente desconfiaba de los otros, y los otros somos todos nosotros. Somos los chilenos pobres, somos los chilenos flojos, somos los chilenos tontos, incultos, que no piensan, que deben ser educados antes de poder participar en la democracia. Entonces, no sé, el artículo 5 de la Constitución nos dice que la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través de plebiscitos y de elecciones periódicas. Plebiscitos no hay nunca, no hay muchas materias de plebiscito, y las elecciones periódicas nos llevaban generalmente a votar a huevones que salían aunque no los votáramos porque teníamos el sistema binominal, y lo que generaba es que justamente la gente se empezara a distanciar de la política porque votaba por un candidato que al final no salía otro que no pescaba ni en bajada las demandas de la gente finalmente. Todos sabemos lo poco representados que nos sentimos en el Congreso, por ejemplo. ¿Para qué hablar de los ministros y otros cargos que no son de elección popular? La nueva Constitución debiera tener técnicas de participación ciudadana mucho más potentes. Debiera tener
más materias de referéndum y plebiscitos, debiera permitir la iniciativa popular, por ejemplo, que los ciudadanos podamos de forma efectiva llevar proyectos de ley al Congreso. Particularmente debieran haber nuevas técnicas de participación ciudadana en un nuevo sistema de autonomías, que nos lleva al siguiente punto, que nuestro ordenamiento del modelo de organización territorial del poder político es pésimo. O sea, Chile es un país centralizado, las zonas más extremas del país no se ven representadas por un gobierno que básicamente administra solamente para Santiago. Yo creo sinceramente que deberíamos proponer un nuevo ordenamiento, eh, por ejemplo, como el de España, que divide el territorio en comunidades autónomas que tienen una independencia mucho más alta de la que tienen nuestras regiones en este país y que le da un push de desarrollo muy fuerte a todas las zonas que no son la capital. Un sistema de federadas, un sistema de, perdón, de un sistema federado, perdón, un sistema de estados como el de Estados Unidos, por ejemplo. En fin, un sistema que no sea centralizado, un sistema que no sea unitario, un sistema que sea regional. Debe existir en la nueva Constitución una ampliación de los derechos, eh, deberes y garantías constitucionales. Absolutamente. O sea, tenemos que tener más derechos civiles, más derechos políticos, tenemos que tener derechos sociales y culturales, además de derechos económicos más desarrollados y más tendientes a la gente que al corporativismo. Otro de los puntos importantes y que esta teoría la desarrolla el profesor Fernando Atria es el problema de los cerrojos. Como comentábamos al principio del video, lo que quería hacer esta gente que redactó nuestra Constitución era perpetrar un modelo de país. Un modelo de país que incluía los ideales de esta minoría, que incluía las ideas sociales y la moral de esta minoría. Entonces se generaron una serie de dispositivos formales dentro de la Constitución para mantener a resguardo los puntos críticos para mantener el ideario de Jaime Guzmán. En primer lugar, las leyes orgánicas constitucionales, que son leyes que son las más importantes por debajo de la Constitución y que protegen puntos esenciales como por ejemplo la educación. Si ustedes se recuerdan, el 2006, cuando empezamos a marchar, lo primero que queríamos era votar la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, la LOCE. Y fue tremendamente difícil. Fue tremendamente difícil porque estas leyes generalmente no se pueden modificar si no es a través de quórums súper altos. Estos quórums súper mega altos es otro de los cerrojos. Aseguraron un montón de leyes con votaciones que son imposibles. Son imposibles porque requieren un acuerdo de ambas cámaras que sí o sí van a tener que incluir siempre a la UDI. Y sabemos que la UDI es la que perpetra el ideario de la dictadura. Entonces, no vamos a cambiar la educación, no vamos a cambiar la salud, porque están protegidas por leyes orgánicas constitucionales. Otro de los cerrojos que teníamos, por suerte, era el binominal. El binominal que reducía el número, o sea, que tenía un número reducido de parlamentarios, que tenía este sistema de votaciones que nunca nadie entendió, pero que permitía que se mantuviesen los de siempre, aunque no fueran votados, y que finalmente hacían lo que comentábamos hace un poco, como terminábamos escogiendo gentes que no habían sido votadas ni por mayoría ni por nada, básicamente por un par de votos, simplemente porque entraban en el sistema. Finalmente no había representatividad de nuestras demandas colectivas en este grupo de gente apernada al poder. Al votar el binominal también aumentamos la cantidad de legisladores. Eso es súper importante. Y esta semana nos están intentando pasar el gol al votar la baja de la dieta parlamentaria junto con la rebaja de parlamentarios. Algo completamente irresponsable, por cierto, porque recién hace muy poco, para las últimas elecciones, aumentamos el número. No podemos estar aumentando y reduciendo todo el rato. Efectivamente, los parlamentarios tienen que tener un sueldo muchísimo más bajo y más adecuado a la realidad del país, pero no pueden ser menos, porque menos parlamentarios implican menos representatividad y lo que queremos es más democracia. Y más democracia se logra con mayor representatividad, entre otras cosas. Otro de los puntos que tiene, otro de los cerrojos que tiene nuestra Constitución
de acuerdo al profesor Fernando Atria, es el mayor quórum para las reformas constitucionales. Nuestra constitución es casi imposible de reformar. Igual como las leyes orgánicas constitucionales que habíamos estado hablando, funciona del mismo modo. Es tan imposible de reformar que para reformarla necesitamos los votos a favor de la gente que no la quiere reformar. Y que, insisto, son una minoría. Y otro de los puntos, el último, para ya ir terminando este video, la competencia preventiva del Tribunal Constitucional. Lo que hace el Tribunal Constitucional al revisar la constitucionalidad, valga la redundancia, de las leyes, es actuar como una tercera cámara de facto. Y digo de facto porque ninguno de esos señores y señoras fueron escogidos democráticamente por nosotros para crear nuestras leyes. Fueron puestos ahí por otros agentes del Estado distintos a la voluntad soberana del pueblo. Entonces, una ley se tramita completa en la Cámara Baja, se tramita completa en el Senado, pasa todos los trámites, va al Tribunal Constitucional, en donde un montón de gente, incluyendo gente que redactó la Constitución, hasta hace poco al menos, dice no, esto no, y empiezan a recortar la ley, y todos sabemos lo que pasa. Por culpa de eso, los hospitales públicos tienen objeción de conciencia para realizar abortos terapéuticos, cosa que es absurda. El Estado no puede asegurar el derecho a abortar si está en peligro tu vida como mujer, y que sea el mismo Estado el que lo niegue, permitiéndole a los hospitales públicos no realizar abortos. No tiene ni pies ni cabeza, y fue una decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, evidentemente no podemos seguir manteniendo esta estructura de cerrojos, por lo que no nos vale reformar la Constitución. Necesitamos una Constitución nueva que sea votada democráticamente, que sea construida de forma representativa, que ataque los problemas estructurales, que son estos justamente, los problemas estructurales se traducen en la Constitución, que permita mayor representatividad, que permita un movimiento mucho más ágil de nuestra política, y que definitivamente no represente el ideario de la minoría de la dictadura, sino que represente el ideario que tenemos nosotros como pueblo de país. Porque así de importante, repito, es la Constitución. Se supone que es donde está expresada nuestra voluntad de ser un país tal o cual. Por eso, y con esto cierro, los invito a participar de las instancias constituyentes. Los invito a participar de los cabildos, los invito a hinchar a sus diputados y senadores de sus distritos a facilitar el proceso constituyente. Y los invito sobre todo a hincharlos para que saquen a Piñera, porque la verdad es que esto ya no da para más. Les agradezco quienes hayan visto el video completo, les agradezco siempre también sus comentarios. Más abajo van a encontrar un poquito de bibliografía que estuve revisando para poder generar este video. Y les repito nuevamente, no es mi intención generar un debate técnico ni académico en este respecto. Creo que son otros los espacios. Mi intención es simplemente bajar un poquito de lo que estamos discutiendo en la academia, o lo que está discutiendo la academia, en un idioma mucho menos abogadístico. Que tengan un muy lindo día y sigamos movilizados hasta que generemos estos cambios que nos van a permitir tener un país más justo, un país más digno, un país más vivible finalmente. Saludos.